Vamos a ir entonces al mensaje de hoy, siguiendo la misma temática. Estamos en una serie que se llama Señales que nos indican que estamos ya en el final de los tiempos. Señales que nos indican, que nos avisan que estamos a las puertas del gran final. Y hemos entrado a una parte que tiene que ver con la apostasía como señal que nos anuncia que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Dice el libro de Mateo en el capítulo 13, Mateo 13, versículo 24. Voy a usar la parábola del trigo y la cizaña para seguir hablando sobre este tema de la apostasía, cómo el diablo cómo introdujo esta enfermedad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Pero sabe una cosa, hermano, cuando el cuerpo recibe una enfermedad, un tumor, un parásito, algo que está perjudicando el cuerpo, no le queda otra opción al médico. Claro, primero hace todo lo posible por ponerle un antibiótico, por atacar la infección, por atacar el parásito, por atacar la bacteria. Pero cuando la bacteria, hermanos, no puede ser combatida, cuando el tumor comienza a avanzar, a crecer, y si el médico sabe que ese tumor va a terminar perjudicando todo el cuerpo, entonces dice: bueno, les tengo una mala noticia, le dice al enfermo. Aquí la única opción que nos queda es meterle el bisturí y arrancarle el pedazo que está podrido. Y esa es la noticia que le traigo a todos aquellos hermanos que se han extraviado en este camino, a todos los que se han convertido en parásitos del reino de Dios, a todos los que se han convertido en una bacteria del reino del Señor. Hay un montón de bacterias, parásitos, hermanos, que son tumores que están perjudicando el cuerpo de Cristo. Y antes de que todo el cuerpo se dañe y se enferme y no haya para él solución, entonces es cuando desde el cielo el Padre enviará a su Hijo Jesucristo a la tierra y le dirá: mete el bisturí al cuerpo ahí en la tierra para que saques todo eso podrido, para que cortes todo eso que está dañando y perjudicando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia santa. Oh, aleluya, qué bueno estuvo esa introducción. Aleluya. Así que mire hacia sí mismo y analice y diga: y yo no sería un tumor en este cuerpo, y yo no sería un parásito en este cuerpo. Y con esta enseñanza, hermano, es la tercera de esta parte de la apostasía. Con esta enseñanza nos damos cuenta, hermanos, si en verdad somos parte del cuerpo sano de Cristo, o si somos parte del microbio, del parásito que está destruyendo. Ay, hay tantos parásitos, hermanos, que me dan hasta náuseas a veces mencionarlos. Dice el capítulo 13 del libro de Mateo, en el verso 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante
a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¡Oh, qué lindo! Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y luego se fue. Porque este enemigo es cobarde, hermanos. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oh, aleluya. Poderoso es el Señor. Está lista, broches de los cinturones, hermano. Aleluya, porque usted aquí va a saltar de alegría. Pero muchos en televisión, muchos en internet van a saltar, pero de cólera, cuando escuchen esta palabra, hermanos. Porque hay que decirle la verdad a todo este montón de extraviados que hay hoy en día. Hemos estado viendo, hermanos, en esta enseñanza cómo se inició la apostasía, cómo el diablo trabaja con este fenómeno espiritual que le llamamos apostasía. Hemos declarado ya tajantemente que apostasía es apartarse del camino recto y volverse en contra de ese camino en el cual ya estábamos caminando correctamente. La apostasía, hermano, Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, 30. El apóstol Pablo dijo: yo sé que después de mi partida, yo sé que después de que yo me vaya de entre ustedes, se levantarán hombres, y algunos, dice, se introducirán dentro de la iglesia, y de en medio de ustedes, dice, se levantarán hombres corruptos que hablarán cosas infladas, cosas que no son bíblicas. Pablo dijo: de entre ustedes se levantarán. Ese es lo primero que nosotros tenemos que tener un gran cuidado, hermanos. Porque la apostasía es como la estrategia que usó un ejército griego en los tiempos antiguos, cuando existía aquella gran ciudad de Troya. Troya, según se cree, era una ciudad importantísima en lo que hoy conocemos como Turquía, al norte de Israel. Y según cuenta la leyenda, escrita por un hombre, un escritor famoso de la antigüedad, de los griegos. Si me equivoco, alguien me perdone, y si no, alguien lo investiga ahí, me pasa la nota por si me equivoqué. Pero me parece que se llamaba Homero, el que escribió la famosa historia de la Ilíada y no me acuerdo cuál otra. Si alguien se sabe algo más me lo dice, porque yo se me olvida todo. Pero este escritor, este historiador, nos cuenta la historia de un hombre llamado Aquiles, que de ahí nace la famosa expresión del talón de Aquiles. La historia de Aquiles dice que Aquiles era un guerrero
invencible del ejército de los griegos. Cuando los griegos dominaban el mundo a través de los espartanos, resulta que se creía que Aquiles era hijo de los dioses, y que entonces que cuando Aquiles fue sumergido en una fuente de agua, que era la fuente donde los dioses metían a los humanos para convertirlos en eternos. Dice la historia que cuando Aquiles lo sumergió ahí, la diosa que lo eligió, le quedó el talón agarrado por la mano de la diosa esta, y entonces todo su cuerpo se mojó en el agua y se convirtió en un cuerpo invencible, menos el talón. Así que entonces, cuando la historia cuenta cómo fue vencido Aquiles, fue vencido por una flecha envenenada que fue lanzada al aire y le cayó en el talón, y ahí Aquiles fue vencido. Y entonces los espartanos eran un pueblo guerrero tremendo, invencible. Los griegos no podían pasar las murallas de los troyanos. Los espartanos eran los mismos griegos. Y entonces era impasable la muralla. No había manera de entrar en Troya. Los guerreros troyanos desde los muros estaban matando miles y miles de griegos. Y entonces vino la estrategia del caballo famoso, el caballo de Troya, donde los griegos aparentemente se retiraron de la batalla, se montaron en sus barcos para regresar a su tierra. Y los troyanos, viendo que los griegos se habían retirado porque estaban perdiendo la batalla, pero los griegos les dejaron en la playa un enorme caballo gigantesco de madera, gigante, hermanos. Y entonces los troyanos pensaron que los griegos, de la huida que habían salido, se les olvidó el caballo. Y ellos vinieron y agarraron el caballo y lo pusieron sobre unas ruedas para arrastrarlo hasta la ciudad y meterlo dentro de la ciudad como botín de guerra, para que cuando otros pueblos vinieran en su contra, ellos demostrar que habían vencido a los griegos y les habían quitado uno de sus más grandes tesoros, que era aquel enorme caballo. Y entonces la historia que nos cuenta este historiador, que nunca me dijeron si era el que dije, si era el que dije, entonces es Homero. Nos cuenta Homero entonces que dice que los troyanos abrieron las puertas de la ciudad, empezaron a bailar, empezaron a festejar, empezaron a celebrar con licor el que había huido los griegos, que los habían vencido, y metieron el caballo dentro de la ciudad para tenerlo ahí como reliquia de la victoria. Y comenzaron a tomar, a bailar y a festejar. Y cayó la noche, y resulta que en la noche, hermanos, en la oscuridad de la noche, cuando todos los troyanos estaban borrachos, celebrando una victoria que era falsa, adentro del enorme caballo de madera, allí iban los más grandes guerreros de los griegos, incluidos Aquiles. Y entonces en la oscuridad de la noche se abrió el estómago, la panza, decimos aquí en Honduras, el vientre del enorme caballo de madera, y los guerreros que estaban adentro salieron del caballo y comenzaron a pasar a espada a los troyanos. Y así murieron los príncipes de la ciudad de Troya. Así murió el rey de la ciudad de Troya. Y los griegos tomaron el bastión de la ciudad de Troya. ¿Cómo lo lograron? Metiéndoles un caballo adentro, donde dentro de ese caballo iban los guerreros que los iban a vencer. Lo mismo ha hecho Satanás en el tiempo nuestro, hermanos. Él ha agarrado ese enorme caballo que se llama mundo y lo ha metido dentro de la iglesia, y la iglesia le abrió las puertas y le ha dicho: véngase caballo, aquí puede relinchar. Ay, pero que ojalá que aparezca en el caballo, que aparezca en el palacio del rey, que aquí sí vamos a sacar en espantado ese caballo, hermanos. Y
Yo tengo 6 años de estar espantando ese caballo de aquí. A veces trata de meterse. Por el que aquí usted ve que le estamos dando duro a la mundanalidad, hermanos. Le vivimos diciendo a usted que camine en orden, que se ordene en su camino, que deje de estar aparatando en este camino, que deje de estar jugando de cristiano, hermano, porque no va a ir al cielo por estar metido en una iglesia. No, Señor. Para ir a la presencia de Dios se necesita vivir en el orden de Dios, vivir en santidad, hermanos. Yo no puedo engañarlo a usted, porque si lo engaño a usted, en el infierno me lo voy a encontrar. Y no crea que me va a ir bonito en el infierno corriendo porque está en mi alcance. Por eso tengo que decirle la verdad, porque si llegamos allá a la gloria del Señor, usted me va a felicitar 1 y millones de veces por haber ayudado a encontrar el camino correcto. Y si usted logra llegar y yo no, pues no se preocupe, que no va a ir a buscarme donde yo estoy, porque eso va a estar horrible ahí abajo. Entonces hay que comenzar a vivir una vida ordenada, porque el diablo tiene sus estrategias. La estrategia es de meter el mundo dentro de la iglesia. Hoy tenemos una iglesia enferma. Vivimos en el siglo, en la última generación, donde le ha entrado una enfermedad a esta iglesia de la actualidad, hermanos, donde hay pudrición por donde usted le busque. Pero Jesús profetizó esto y dijo a los que escuchaban el mensaje: les voy a contar una parábola. Y les dice: un hombre sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Desde que la historia inicia con Luzbel en el cielo, ya vimos que en Ezequiel capítulo 28, verso 14 dice, hablando de Luzbel, del que antes de ser diablo y Satanás, dice: perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día, perfecto era desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando nosotros vemos la caída de Satanás o la caída de Luzbel, Luzbel ya estaba adentro del reino, ya estaba en el cielo. Dice: en medio de las piedras de fuego te paseabas. Yo te puse, dice, en el santo monte de Dios. O sea que Luzbel ya estaba disfrutando de los placeres, hermano, de las bendiciones de estar en el reino de los cielos. Hoy es que la gente le han metido un evangelio día 3 por tostón. Los hermanos que nos ven en otros países se ríen cuando yo hablo así. Un tostón es la mitad de un lempira aquí en Honduras. O sea que no es como 10 centavos, quizás menos de dólar. Ese es el evangelio que hoy anda por ahí predicando la mayoría de los falsos, hermanos. Un evangelio donde le dice a la gente: Dios es amor. Como Dios es amor, Él no va a condenar a nadie. Dios va a perdonar a todos al final de cuentas. Le dice a la gente: Dios lo único que quiere es el corazón. No te vayas a esas iglesias legalistas, eso es lo que dicen, a esas iglesias extremistas donde no te permiten vestirte como tú quieres, andar como cualquier persona, hermanos. No, mi amigo, no, mi hermano. En este camino tiene que haber una diferencia entre el mundo y la iglesia. Tiene que haber una diferencia entre el mundo y el reino de Dios. No podemos parecernos con los de allá afuera, con los que no conocen a Dios. Tenemos que ser diferentes. Jesús lo dijo y habló de una parábola del trigo y la cizaña.
una imagen allá a mi espalda que todavía no la he ni explicado. Pero es la imagen de un lobo, hermanos, cubierto por un traje de oveja. Él aparenta que es una oveja, pero es un lobo. Eso es lo que está haciendo el diablo, agarrando gente de adentro, que en algún momento, hermanos, quizás fueron ovejas, pero sufrieron una mutación y se han convertido en lobos. Pero el lobo, aunque trate de ocultarse en un traje, siempre termina sacando el lobo que lleva dentro. Jesús dice: un hombre sembró buena semilla. Dios, cuando creó a Lucero, no lo creó como diablo, lo creó perfecto. Pero unas ciertas cualidades o características de Luzbel lo enfermaron y terminó corrompiéndose. Y al corromperse, Luzbel arrastró a millones de ángeles con él. Le expliqué en la enseñanza anterior que Luzbel tenía algunas características con las cuales podemos identificar a un falso. En Ezequiel 28 nos dice, hablando de Luzbel, dice: tú querubín grande. Lo que significa que Luzbel tenía una posición de altura. No era el más bajo de los ángeles, era el que estaba más alto de los ángeles. Era un querubín grande. Lo segundo que dice, que era protector. Eso significa que Luzbel estaba a cargo de otros ángeles, que era el que les daba las órdenes, el que les daba la cobertura, era el superior a esos ángeles. Y él usó, hermano, de esa posición en la que estaba. Abusó cuando él comete el error de querer igualarse a Dios, y Dios descubrió el pecado en Luzbel. Cuando Dios descubre el pecado en Luzbel agarró a los ángeles que tenía a su cargo y comenzó a manipularlos y comenzó a rebelarlos también contra Dios. Y muchos de estos ángeles siguieron, hermano, la línea de Luzbel, tomaron el mal ejemplo de Luzbel, decidieron dejarse convencer por la estrategia de Luzbel, y Luzbel con sus acciones los arrastró, hermanos, a la condenación. Por eso es que la apostasía y los hombres apóstatas siempre son hombres que quieren tener posiciones altas. Usted mira a un apóstata que lo primero que hace es cambiarse el título de su labor que desarrolla. Para mí es un honor, hermano, que Dios me haya llamado a ser un pastor en esta obra. Para mí ha sido un honor ser evangelista por tantos años. Pero a mí, usted, si me llama pastor, si me llama evangelista, no me enferma. Y si me llama hermano, tampoco me ofende, porque yo soy su hermano. Pero los falsos hermanos, lo primero que ellos hacen es que ellos dicen, yo no, de llamarme evangelista, llamarme pastor, llamarme hermano, llamarme siervo, es una ofensa. Entonces ellos buscan la posición más alta y dicen: yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol bíblicamente es el ministerio más alto, porque en Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó primero apóstoles. Entonces los apóstoles son los que aparecen como primeros en los ministerios. En Efesios capítulo 2 verso 20 dice que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y los profetas.
Entonces, basado en eso, vemos que los apóstoles de Jesús y los hombres que recibieron la revelación para darla a la iglesia fueron los primeros, los que tenían la autoridad de declarar doctrina y enseñanza para dirigir a la iglesia. Entonces aparecen estos hombres de hoy diciendo que ellos también son apóstoles y son profetas. O sea que ellos tienen la autoridad de declarar doctrina, de dar enseñanza, de dar revelación de Dios para la iglesia. Eso es falso, hermanos. Eso es falso. Nosotros tenemos la palabra escrita ya por los apóstoles y por los profetas, que nos dejaron esta enseñanza para seguir estos mandamientos, y esta es la línea que nosotros, la iglesia, tiene que obedecer. La iglesia que va a ser arrebatada, hermano, es una iglesia que se parece a la iglesia como caminó mientras los apóstoles del Cordero, los apóstoles del Señor estaban en la tierra. Si la iglesia de hoy no se parece a la iglesia que estaban liderando los apóstoles del Señor, entonces no es la iglesia que va a ser arrebatada. La iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia, hermanos, que tiene que tener humildad, que tiene que tener justicia, pero que tiene que tener también santidad. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y escuchen lo que yo voy a decir. Se enoje quien se enoje. Pero hoy tenemos también otra área de la iglesia, hermanos, que creen que unción del Espíritu Santo son los gritos, son los brincos, son sacudirse, brincar, caer. Iba a decir una palabra que se va a sonar fea, pero mejor me retengo. Me voy a pronunciar otra. Caer revolcándose al piso, echando espuma como perro cuando tiene rabia. La Biblia es clara que los únicos que echaron espuma por la boca fueron los que estaban endemoniados. Que cuando la gente caía al suelo revolcándose era porque estaban endemoniados y los demonios los derribaban en el suelo. Brincar, saltar, gritar, aparatar, echar espuma, dar vuelta en el piso, eso no es unción del Espíritu Santo. Eso se llama emoción carnal. ¿Quieres saber quién es el que tiene la unción? ¿Quieres saber quién es el que está ungido, hermano? Nótelo por medio de los frutos, de cómo se comporta, si ha cambiado su actitud, si ha cambiado la forma de vivir, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de desarrollar su vida en el mundo. Cuando usted mira un hombre que suelta el revólver para agarrar una Biblia, cuando usted mira un hombre o una mujer que deja de golpear a su esposa, a su esposo o a sus hijos y se vuelve una persona transformada, cuando usted mira que la persona que era ladrón deja de robar, que el mentiroso deja de mentir, que el adúltero suelta el adulterio, que el fornicario suelta la fornicación, cuando usted mira que el borracho suelta la cerveza, suelta el licor, entonces ese es un hombre, una mujer llena del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! El Espíritu Santo en la persona no se conoce por cuánto grita, por cuánto habla lenguas. Esto no es de emociones, eso es de vivencia, eso es de obediencia a la palabra. Hay gente que dice, esa iglesia está llena del Espíritu Santo, porque desde que comienza el culto, todo el mundo grita, todo el mundo habla en lengua, toda la gente sacude el pelo, sacude la cabeza. No, señor, usted lo que tiene que sacudir no es la cabeza, lo que tiene que sacudir es el pecado. ¡Aleluya! Si el Espíritu Santo llega a una persona, lo que tiene que sacudir es el pecado. Cuando una persona repudia el pecado, cuando una persona le dan náuseas del pecado, cuando odia y detesta el pecado, es porque el Espíritu Santo está allí. Es porque el aceite del poder de Dios está en su vida.
Pero no me venga a decir que usted tiene el Espíritu Santo y todavía se sigue revolcando en el pecado. Ay, ay, ay. Mejor me voy. Aleluya. Poderoso es Jesús. Lucero fue creado perfecto. Gracias, hermano. Perfecto. Sin errores, sin defectos. Su mirada desde que fue creado, cuando Lucero abrió sus ojos, cuando Dios creó a Lucero, cuando él abrió sus ojos, la primera imagen que vio fue la imagen de Dios. Y él quedó quizás tan prendado de la belleza de Dios. Porque si Dios es capaz de hacer algo perfecto, quiere decir que Él es millones de millones de millones de veces más perfecto que lo perfecto que Él haya creado. Si Dios fue capaz de crear a Luzbel tan hermoso, acabado en hermosura, dice, es porque el Creador es más hermoso, millones de veces más hermoso que lo que Él había creado. Cuando Luzbel mira a ese Dios, quedó prendado, quedó impresionado, quedó admirado de esa gloria que tenía Dios. El problema de Luzbel, que es el mismo problema de la gente hoy en día, fue que dejó de mirar a Dios para verse a sí mismo. Y empezó a ver que también él tenía sus cualidades. Y ese fue el inicio de su perdición. Así que dice que Luzbel tenía autoridad. Segundo, tenía ángeles bajo su cargo. Cuando él le nace la maldad en el corazón, aprovechándose su autoridad, arrastró a los que estaban abajo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién es tu autoridad? Usted tiene que aprender a observarme a mí con el ojo de Dios, con la Biblia en la mano, y mirar y ponérmela como termómetro y decir y ver si yo ando caminando en el orden de Dios. Y si no ando caminando en el orden de Dios, usted no tiene que someterse a mi autoridad. Cuando usted mira que yo ando extraviado. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las congregaciones? Cuando comienzan a aflojar, muchas congregaciones, muchas misiones que han sido de trayectoria de sana doctrina, misiones de santidad, organizaciones que nacieron con buenos principios doctrinales, principios como los mismos de los apóstoles del primer siglo. Hoy los líderes allá arriba han cambiado, se han vendido al diablo. ¿Y qué dicen los de allá abajo cuando yo hablo con esos pastores? ¿Qué cree que me dicen? Yo sé, hermano, yo sé que en la misión con que yo estoy, yo sé que a la organización a la que yo pertenezco, yo sé que andan mal, hermano, yo lo sé, pero ¿qué voy a hacer yo? Dice, ahí tengo que aguantar, ahí tengo que acoplarme. Ajá. Acóplate y verás que te van a llevar en la cola, así como el diablo se trajo a aquellos millones de ángeles con la cola. Y le dije que la cola no es literal, no es que el diablo tenga cola como el gato.
No, la cola está hablando de las acciones, que nuestras acciones pueden arrastrar a otros a la misma desgracia, hermanos. Cuando el que está allá arriba se corrompe, se trae a los de abajo. Por eso es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Podemos pertenecer a la misión más santa, pero el día que la misión se extravíe, el día que a mí una autoridad que está encima de mí, yo lo mire la luz de la Biblia que se extravía y que quiere imponerme a hacer cosas que no son bíblicas, yo, Selvin Díaz Sarmiento, el Hijo de Dios, lo mando a volar. ¡Aleluya! Porque esta iglesia no le pertenece a ninguna misión, no le pertenece a ningún ministerio, no le pertenece a ningún hombre en la tierra, le pertenece al que dio su sangre en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Su vida no le pertenece a una iglesia, no le pertenece a una organización, no le pertenece a este pastor, su vida le pertenece al Cristo de la cruz. ¡Aleluya! ¡Oh, poderoso es el Señor! Al que está sentado en el trono, el único que es digno de desatar los sellos. Dijo Juan: yo miré, me quedé observando en el cielo, mirando a ver quién podía abrir aquel libro. Y dice: ninguno se halló digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y yo comencé a llorar mucho, dice Juan. Así que ningún apóstol loco de los de hoy en día, ninguno de estos miserables que hoy se creen los dueños de la revelación, los dueños de la iglesia, se creen los dueños de las almas, ninguno de ellos, a ninguno de ellos Juan lo vio en el cielo desatando los sellos del juicio del Señor. Ajá. Porque solo hay uno al cual se le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2 versos 9, 10 y 11 dice que por eso a Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Allá donde Luzbel quiso un día pararse y sentarse, Ezequiel 28 dice que él se enorgulleció. Isaías capítulo 14 versos 11 y 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto, junto a las estrellas pondré mi trono, y seré semejante al Altísimo. ¿No sabes tú, animal? Eso estaba diciendo el profeta cuando estaba hablando de la caída de Luzbel. ¿No sabes tú, animal, que derribado eres por tierra y serás lanzado al Seol, a los lados del abismo? Pero Jesús, siendo el más alto, estando en el trono de la gloria, hasta allá donde quiso llegar Satanás, dice Filipenses capítulo 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su gloria, de su divinidad, de su trono, se humilló y se hizo hombre
Y estando en la condición de hombre, aún se humilló más. Oiga, estando en la condición de un siervo, de un esclavo, se humilló más. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios, dice, le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, millones y archimillones de ángeles, querubines, serafines, en el cielo se postran ante el Cordero de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Lo que Satanás siempre quiso, Jesús lo logró, porque a él le dieron un nombre que es sobre todo el nombre. Y dice que se dobla toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y en la tierra y aún abajo de la tierra. Lo que Satanás siempre quiso. La Biblia dice que todo aquel que se enaltece será humillado, pero todo aquel que se humilla será exaltado. ¿Quiere conocer un verdadero siervo de Dios? Con la sabiduría que tenga, con los millones de gente que tenga, con la capacidad que tenga para cantar, para tocar, para predicar, para ungir, para sanar, para libertar endemoniados, con todos los dones que tenga, si no es humilde, no es siervo de Dios, no es hijo de Dios, es un hijo de Satanás, es un hijo de Lucifer, porque Lucifer es el único que quiso igualarse a Dios. Aleluya. Los verdaderos siervos de Dios se tienen que parecer a Cristo. Tienen que ser como Jesús. Dijo Jesús en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 29 dice: aprended de mí. Escuchen, señores falsos que van a ver este mensaje en YouTube, en internet, porque ahí se meten a curiosear los mensajes del pastor Selmin Díaz. Si no aprenden de Jesús, si no son mansos y humildes, pero los apóstatas dicen: no saben que yo tengo la autoridad para decretar juicio. Yo tengo la autoridad, dicen, para decirle a alguien que se muera y se tiene que morir. La única manera con que pueden matar a una gente es que aquellos apóstatas que caminan aliados con los narcotraficantes, de esos predicadores apóstatas que andan mareros y pandilleros de guardaespaldas cuidándoles el bolsillo, pero poder en su boca. Al primero que se le tendría que hacer chicharrón la boca es al falso, porque anda usando el nombre de Dios en vano, usando el nombre de Jesús, que es el nombre más santo. Ese fue el problema de Lucero. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Pero Jesús dice: no se asombren, porque ha brotado, hermano, un semillero de apóstatas. Donde usted se pare, ahí encuentra una planta de maldad. Jesús dice:
El reino de los cielos es como un campo que sembró un hombre y puso buena semilla. Cuando Cristo sembró la tierra con su propia sangre para que naciera la iglesia nació perfecta. Así como cuando crearon a Adán en Génesis 1, 26, 27. Y luego en el capítulo 2 del libro de Génesis se repite la historia. Que Dios tomó barro, polvo, hizo barro y de ahí formó un hombre. Y luego dice que sopló en ese muñeco de barro y ese muñeco agarró vida y se convirtió en un ser viviente. Cuando sopló el Señor, allí colocó el espíritu en el ser humano. Cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, pero comenzando la dio por los seguidores de Él, por los discípulos, porque ellos fueron la primicia. Ellos fueron el barro que Él moldeó por 3 años y medio. Y allí formó ese cuerpo. Pero luego les dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan, hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, Dios sopló desde el cielo sobre ese cuerpo que Cristo había moldeado y formado. Y ahí nació la iglesia. Nació perfecta. Una iglesia que usted la lee en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 del libro de los Hechos. Impresionante la perfección de esa iglesia. Pero en el capítulo 8 comenzamos a ver al primer colado. Cuando Felipe bajó a Samaria a predicar, dice que había en Samaria un mago llamado Simón, que con sus magia había engañado a toda la ciudad de Samaria. Y que la gente decía: este es el gran poder de Dios, cuando miraba a Simón haciendo los conjuros y los actos de magia. Cuando Simón mira que la gente se está convirtiendo al cristianismo, cuando mira que la ciudad entera se está yendo detrás del mensaje de Jesús, el diablo le habla a Simón y le dice: Simón, te estás quedando solo. Historia que está en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Simón, te estás quedando solo. Todo tu pueblo se está yendo. Los que te mantenían se te están yendo. Los que te daban de comer se te están yendo. Los que tú manipulabas se te están yendo. Están conociendo la verdad. Simón, ¿qué hacemos? Y Simón seguro dijo: no, dime tú qué hacemos, porque tú eres el más sabio que yo. O sea, estoy hablando de que Simón estaba hablando con el diablo. Y entonces el diablo le dio la revelación a Simón y le dijo: métete en medio de ellos. Y dice la historia que Simón también fue y se bautizó junto con los demás. Y estaba siempre con Felipe. O sea, no dice que estaba siempre con los demás hermanos, sino con Felipe. O sea, se quedó a la par del que tenía la autoridad y dijo: me voy a quedar cerquita para que todo el mundo crea que yo soy el segundo en mando. Mire cómo el diablo trabaja entonces. Mete el caballo de Troya adentro.
Simón era un hijo del diablo. Y nunca dejó de ser hijo del diablo. Pero bendito Dios por el Espíritu Santo. Y bendito Dios por los hombres que entienden de jerarquías, pero que en verdad son jerarquías espirituales, no de estos locos que hoy en día se la llevan de apóstoles y de querubines y de no sé qué. Y entonces llegó allá a Jerusalén la noticia de que Samaria se estaba convirtiendo al Señor. Y entonces Pedro y Juan, que eran columnas, o sea, eran los que tenían la autoridad más alta. El Espíritu Santo los mueve a Samaria. Y cuando llegan a Samaria, o sea, mire cómo trabaja el Espíritu Santo. Felipe es un hombre que luego en otros momentos oraba por el que fuera y recibía la unción del Espíritu Santo, pero allí no le funcionó. Y Felipe no se enojó contra Dios. Y no dijo, no, que yo soy el apóstol fulano de tal, así que yo le voy a dar órdenes al Espíritu Santo que bautice a toda esta gente. Pero el Espíritu Santo le dijo, no es contigo, no es a ti a que yo voy a utilizar. Y Felipe fue humilde. Y cuando bajaron Simón, Pedro y Juan a Samaria, le dijeron ellos, Felipe, venimos aquí a orar por esta gente para que reciba el Espíritu Santo. Y cuando ellos comenzaron a orar por la gente de Samaria, recibían el poder del Espíritu Santo. Pero hubo uno que no la recibió: Simón el colado. Ay, esto es grave entonces. Simón el colado, él estaba colado ahí en medio de la iglesia. Andaba con Felipe, a la par de Felipe, ahí agarrándole las maletas a Felipe. Era el que le servía quizás el almuerzo y la cena. Y entonces el Espíritu Santo caía sobre uno, sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro y sobre el otro, menos sobre Simón. Y entonces Simón dice, esto está raro. No está raro, Simón. Es que si al Espíritu Santo nadie lo puede engañar. Usted puede engañar al pastor, como Simón tenía engañado a Felipe. Usted puede engañar al pastor. Puede estar usted embarrado en un gran adulterio. Y puede hacer que hasta predique y hasta eche espuma por la boca. Pueda que acabe de revolcarse con una mujer y venga al culto el domingo y agarre el teclado y lo toque como Luzbel, pero ya anda el diablo adentro. Puede ser que tenga muchas cualidades y que me engañe a mí, pero al Espíritu Santo no lo puede engañar. Simón engañó a la gente de Samaria, hermanos. Todos lo tenían ya como un tremendo cristiano. Cuando llegaba alguien que necesitaba algo, seguro le decía al otro, habla con Simón, que él es la mano derecha de Felipe. Oiga, hermanos, Simón era la mano derecha de Felipe. Estaba dentro de la congregación, brincaba igual que los demás carnales. Cuando había que dar ofrenda, seguro Simón era el primero. Simón era el que agarraba la canasta para recoger la ofrenda. Ladrón, sinvergüenza. Por eso es que todos los apóstatas, hermanos, se parecen a Lucifer. Aleluya. Así que hay que analizarlo nosotros, cómo andamos caminando. Y ponga a Cristo en un lado y al diablo en otro. Mire las características de uno y mire las características del otro. Y luego mírese a sí mismo y diga, ¿a cuál de los dos me parezco? Porque está como muchos que a veces le dicen papá a alguien y el papá es el vecino. No se parece nada al papá, hermanos, y el que parece es al vecino.
Y dice que sangre más fuerte la del vecino, que imagínense desde al otro lado de la calle. Me afectó en el embarazo que hasta parecido salía el vecino. Dice, no, ese es su papá, el vecino. No es el que usted cree. Usted se pone a creer que un hijo mío va a salir parecido al hermano mío. Ajá. ¿No? Dice aquel canto de aquel colombiano: hijo de tigre, sale rayado. Sale tigreado, hermano. Y si no, le vamos a cantar como aquel de la que cantaba aquella de los que dijo que tenían, era hijo de un, ya ni me acuerdo. Eso es que era la canción que hace como 40 años, hermano, del capullo y sorullo. Dice que tuvo no sé cuántos hijos y el último le salió negrito. Y entonces le decía: oye, capullo, es hijo mío el negrito. Y entonces la sorullo le dijo: el negrito es el único tuyo. Y entonces dice que ella se fue con los 8 y él con el negro carbón. O sea que este hombre fue tan atarantado que siempre la mujer lo convenció que el negro era el hijo de él. Y dijo: qué raro, yo estoy blanco, pero estos 8 blancos no son míos. El negrito es el único mío. No, hermano, si usted es hijo de Dios, tiene que parecerse a Jesucristo. Tiene que tener sus características. Aleluya. No se puede parecer a Lucifer. Aleluya. Cuando se mire usted en sus acciones, diga: me parezco a Jesús o me parezco a ese animal del diablo. Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice que aquel que dice ser de él o permanecer en él tiene que andar como él anduvo. Tiene que andar como él anduvo, hermano. Tiene que parecerse a Jesús. Así que Simón se coló dentro de la iglesia, pero el Espíritu Santo lo sacó a la luz. Cuando estaban orando por esta gente, dice Hechos 8, verso 17, dice: entonces les imponían las manos. Hechos 8, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Otra característica fácil de detectar en los apóstatas: la vida de ellos, hermano, es dinero. Solo de dinero hablan. Cuando ellos dicen: esta unción que yo tengo a mí me costó muy cara. Digo, el falso ese que anduvo aquí en Copán, Rafael Ramírez, hijo de Satanás. Y usted dice: ¿por qué le dice así, pastor? Porque así lo llamó Jesús. En Juan 8:44 les dijo a los que lo escuchaban, desde los versículos 40 en adelante, dijo: vosotros, le dijo, sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque el diablo es homicida desde el principio, porque habla mentira, porque cuando habla mentira de suyo mismo habla, porque no hay verdad en él. Los apóstatas son mentirosos. Dijo este hombre: cuando yo miré al rabino, el que a mí me enseñó todo esto, dice, el que me dio toda esta sabiduría. Imagínense, este hombre está mentiroso que dijo que fue a estudiar 3 doctorados en la Universidad de Teología, pero luego en otro cuenta que fue un rabino. Hombre, mentiroso. Y entonces dice que le dijo al rabino: rabino,
O sea, maestro, era un maestro judío. ¿Y qué va a hacer usted con esa gran sabiduría, con todo eso que usted tiene cuando se muera? Y dice que le dijo el rabino: se lo voy a dar al que pague por ello. Y le dijo él: yo quiero pagar por eso. Y dice: me saqué mi reloj Rolex presidente y se lo di. Me saqué mi anillo de diamantes y se lo di. Oiga, hermano, para andar un Rolex presidente y un anillo de diamantes es porque el hombre tiene plata. Pero esa es mentira. Y yo le decía a mi esposa cuando oí eso, le digo: amorcito, mira. Y ahorita que anduvimos en El Salvador, le dije, yo la llevé ahí al centro comercial que se llama Metrocentro en San Salvador, a mi esposa. Y llegamos a una casa de empeños, hermano, donde compramos esa camarita que le conté la vez pasada. A la par de ahí hay un lugar donde venden cámaras nuevas de las profesionales. Hombre, yo me emocioné cuando la vi. La más barata valía $4,000. Habían de $5,000 y de $6,000. Hombre, ¿cómo voy a llegar ahí yo? A menos que alguien me mande una de Estados Unidos. Y entonces habían unos relojes bonitos, $300, $500, $100. Y le dije: no, hombre, ese que está ahí está bonito, porque vi que valía $39 y con el descuento quedaba en 30. Y cuando oí a ese mentiroso Rafael Ramírez, le digo: ay, amor, le digo, cuando fuimos a El Salvador, yo no te pude comprar un Rolex presidente. Ese reloj que tenés vos no llega pero ni a diputado, pero ni a alcalde, no, me dijo mi esposa, ni a regidor llega, me dice. Ay, 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 le digo yo, ni a barrendero llega ese reloj. Pero el que le dio Rafael Ramírez dice que era un Rolex presidente, que yo ni sé ni qué es eso, ni con qué se come. Y luego dice que le dio las llaves de su carro al rabino. O sea, lo dejó a pata. Dice que estuvo 4 años con ese rabino, dice, durmiendo ahí en el suelo, pagando un precio para que me diera toda esa sabiduría. ¿A quién se parece ese sujeto? Se parece a Simón del capítulo 8 del libro de los Hechos. Ay, 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 entonces no es Elvin Díaz el que le ha agarrado contra ellos. Es la Biblia que nos dice cómo detectar a un falso. Dice Hechos 8, cuando Simón vio, oh, aleluya, esto se puso bueno, hermanos. Verso 18, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sabe qué me dicen los apóstatas? Quiere esta unción que yo tengo. Yo cuando oro, cae el oro del cielo. Yo estoy hablando, dijo este falso, y me he centrado más en él porque es el que aquí en esta ciudad han oído en estos días. Dijo: yo estoy hablando de orar y que le aparezca dinero en sus cuentas bancarias. Para comenzar, hermanos, si la mayoría de gente ni cuenta bancaria tiene, lo que tienen los bancos son deudas. Si yo le pidiera a ustedes que levantaran la mano los que tienen cuentas bancarias, ay, yo les aseguro que mejor ni la levante. Unos 3 la levantarían, hermano. Pero si yo le digo, hermano, los que tienen ahí deudas en el banco con alguna financiera, ay, mejor ni la levante, porque estoy hablando, dijo, de orar y que le aparezca dinero en las billeteras. Mi pregunta es más, es un reto, señor Rafael Ramírez, señor Guillermo Maldonado y señor todo este montón de guarida de delincuentes. Yo les voy a hacer un reto. Selvin Díaz Sarmiento, este sencillo predicador de la entrada de Copán de Honduras, Centroamérica, le lanzo un reto a todos los falsos juntos, toda la manada de delincuentes que hay en Enlace. Les voy a lanzar un reto.
Aquí en la entrada de Copán yo necesito un lugar para hacer los cultos, porque esto no es nuestro, aquí alquilamos. Necesito cámaras de primera generación, no me habían dicho de última generación, que si me digo de primera me van a mandar de las que andaba Cristóbal Colón, para salir aquí full making, como dice Alfredo Valle. Necesito tener un internet el más veloz. Necesito computadoras, porque a veces se encienden y a veces no encienden. Necesito unos cuantos buses para mover gente. Necesito dinero para sostener la obra de Florida allá del hermano Rigo, la obra de los llanitos, bueno, para inundar a Occidente Honduras con el evangelio. Necesito comprar un sonido de unos 2 millones de lempiras, unos $100,000 y un tráiler, hermano, para andar predicando el evangelio. Yo reto a todos estos apóstatas que oren por Selvin Díaz Sarmiento para que me aparezca dinero en mi cuenta y que se me llenen las billeteras, que se me inflen, y cuando yo tenga esos millones de dólares y compre todo eso, yo te aseguro, Rafael Ramírez, yo te aseguro, Guillermo Maldonado, yo le aseguro a Cash Luna que le doy no el diezmo, le doy la mitad a ese delincuente, sinvergüenza, ladrones y mentirosos, porque eso no es cierto. ¿Por qué cuando están pidiendo el dinero, primero no oran y le dicen: yo voy a orar para que aparezca el dinero en su billetera, y si la billetera suya está llena, tráigame el diezmo? Ya el trato hecho, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿sabe qué es lo que hacen? Rete a Dios, le dice. Honre al siervo. Usted dé el paso de fe y usted siembre. Este sinvergüenza, mire cómo cae en su misma trampa. Dice: después de 4 años de tenerme el viejo ahí, el rabino, entrenándome, después que le había pagado por eso, dice, sacó el reloj, sacó el carro, sacó el anillo de diamantes y me lo regresó. Dice que le dijo: solo estaba poniéndote a prueba a ver si eras capaz de pagar por la bendición y la unción. Y yo, dice, sorprendí al rabino, donde me despojé de todo para dárselo. Entonces yo le voy a hacer otro reto ahora a estos falsos. Regrésenle las casas a los que se las han robado, sinvergüenzas. Regrésenle los carros. Estoy hablando a muchos apóstatas en esta ciudad de la entrada de Copán y alrededor. Pastores que me escuchan en pueblos aquí, que le han robado las fincas a sus miembros, que le han robado los carros a sus miembros, que le han robado los dólares a sus miembros, que le han robado hasta la cama, que le han robado hasta la mujer. Estos sinvergüenzas, es hora que regresen lo que se robaron. Un día un hombre en Costa Rica, eso es testimonio, ahí está en internet, estaba ahorrando de su trabajo para comprar una casa y abrió una cuenta a nombre de la esposa, porque siempre, comúnmente en el hogar, hermano, la mujer es más ahorradora que nosotros los hombres. Yo nunca me olvido cómo tuve mi primer carro en Costa Rica. Lo obtuve con dinero que mi esposa guardaba de lo que sobraba de comer. Yo todos los días le daba a ella su parte. Yo trabajaba de taxista en Costa Rica. Trabajaba de 6 de la tarde a 5 de la mañana taxiando. Dormía 2, a veces 3 horas cuando mucho. Y en el día trabajaba en una distribuidora vendiendo productos en las pulperías hasta las 4 de la tarde. Descansaba un ratito y a las 6 estaba otra vez taxiando. Cuando llegaba y le daba el dinero a mi esposa para que lo guardara. Sorpresa el día que me dijo ella: ya no tienes que trabajarle a otros, porque el carro en el que trabajaba no era mío. ¿Y eso por qué? Me dijo: ve a buscar un carro
No tenemos todo el dinero, pero hay suficiente para que des el enganche, la prima. Y luego lo vamos a pagar. Y así conseguimos nuestro primer carro en Costa Rica. Este hombre estaba guardando los ahorros en la cuenta de su esposa. Y dice que un día la esposa oyó a este lobo que estaba en enlace diciendo: si quieres una casa, si has soñado una casa con jacuzzi, con tantas plantas, con portones eléctricos, con piscinas y jardines, este es el momento que hagas una siembra en enlace, que pactes ahora. Esta palabra es para ti que me estás viendo ahí en la televisión y estás dudando. Tienes un dinero guardado en una cuenta. Hay quien, hermanos, y todos tenemos aunque sea 2 pesos en la cuenta ahí guardaditos para que no la cierren. Es el momento que hagas, que pongas todo eso en fe, y Dios te va a dar la casa. Y ha agarrado la mujer tonta, ignorante, y se va para el banco y dice: retíreme todo este dinero de esta cuenta y deposítemelo a la cuenta de enlace. Cuando el hombre de esta mujer se ha dado cuenta, hermano, casi se muere de un infarto. Ahí está el testimonio. Y ha llamado, primero agarra a la mujer y le saca verdad que lo quiso. Y dice: no, mi amor, el Espíritu Santo me dijo que lo metiera en la cuenta de enlace para que ahí como garantía, como siembra, y Dios nos va a dar una casa. Ese no fue el Espíritu Santo, ese fue el lobo rapaz que estaba hablando con boca de Espíritu Santo, haciéndose pasar por el Espíritu Santo. Era Simón. Y le dice: ¿qué has hecho, mujer? Y llama a enlace. Este hombre le dice: disculpen, mi esposa les hizo un depósito de tantos miles de dólares porque se equivocó. Necesito que me regresen ese dinero y se dejen la ofrenda que ustedes están pidiendo ahí, que eran los $60 famosos, $20 por 3 meses. Y dice que le contestaron: lo sentimos, Señor, el dinero ya está en la cuenta de enlace, ya está ungido y santificado, ya no hay marcha atrás. Ahorrábamos un dinero mensualmente y lo metíamos en una cuentica en el banco para si se ofrecía en algún momento algún imprevisto, poderlo utilizar. Un día fui a sacar el dinerito porque se presentó el imprevisto y sorpresa, cuando el dinero no estaba. El dinero había sido entregado por mi señora a enlace. Y llamé a enlace personalmente y les pedí que me reintegraran el dinero. Me dijeron que no me lo iban a reintegrar y que no existía manera legal de que se lo pudiera cobrar porque ese dinero había sido entregado voluntariamente. Perdió el dinero, hermano, de su casa. Así trabajan los falsos. ¿Por qué no regresan todo eso que se han robado? Voy terminando. Verso 20. No, perdón, verso 19. Dijo Simón: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, este hombre no quería el Espíritu Santo como garantía de la salvación, para saber que él era un hijo de Dios, sino que dijo: dadme a mí de este poder, para que cuando yo le ponga las manos a otro, también reciba el Espíritu Santo. O sea, este hombre dijo: si yo pago por recibir la unción del Espíritu Santo, luego yo voy a ir a poner las manos a otro y voy a cobrar. ¿Cómo cree que se multiplican los apóstatas? Cuando el amigo cristiano, que ese no es cristiano, ese para que se dejen bobar de esta manera. Cuando el amigo
llega a reclamarle al apóstata y le dice: disculpe, señor, yo le pagué a usted. Yo le entregué tanto, le entregué una casa, le entregué un carro, le entregué la finca, le entregué tantos miles de dólares para recibir ese poder y yo no miro nada. Entonces le dice el apóstata: así me lo hicieron a mí. Así me lo hicieron a mí. Yo también vendí el carro, también la casa, y se la di a otro que me mintió entonces le dice: anda, haz tú lo mismo para que te desquites con otros. Y entonces aquel cristiano, porque no es cristiano, dice: ay, este sí me la hizo, pero por lo menos me dio la clave de cómo recuperar. Y otro día ya aparece aquel loco que no es nada promocionándose: soy el apóstol fulano de tal, hago milagros, estiro pies, sano cánceres, lleno las billeteras de dinero, construyo casas así de la noche a la mañana con un chasquido de los dedos. Solo que tráiganme dinerito, tráiganme una siembrita, y ya van a ver cómo las cosas suceden. Y en la primera, hermano, lleva una sábana cargada de billetes, con anillos de diamantes, llaves de carros, dólares, cheques, como dijo aquella vieja loca de México, la Ana Méndez. Y tiene un anillo de diamantes, dice, un carro. Si no tiene en efectivo, haga un cheque. Aquí, por favor, los de $500 y aquí los de $1,000. Como reyes, estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro. Esto no. Usted lee en la Biblia, dice: yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice: yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Con su cheque, pero eso no vale $1,000 ni $500. Entonces espérate tantito, porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Santo. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpe. Ok. Dirección. Ok. Varón está sembrando su casa. Gloria al Señor. Pues pasen todos los que quieren en la medida, pero nunca más de sus $2. Haga un esfuerzo grande esta noche.
Y entonces cuando llega aquel otro le dice: óigame, señor apóstol, pero yo le di una gran ofrenda y no ha sucedido nada. Le dice: no, si lo mismo me hicieron a mí. Ahora vaya usted y busque a otros y hágale lo mismo. Y comienza esto a ser un círculo vicioso, donde se van reproduciendo como cucarachas. Así que entonces el que cae en la trampa de esta gente solamente es explotado por un sinvergüenza, que otro lo explotó a él, que otro lo vivió a él, y ahora él anda buscando otros a quien vivírselos. Pero usted no es de esos, hermano. Entonces le dice, ofreció dinero y dijo: dame a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, mire, por revelación del Espíritu Santo, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, dijo el apóstol Pedro, no se obtiene con dinero. Así que entonces la gente que está cayendo en la trampa, ¿qué pasa, hermano? No leen la Biblia. No pagues nunca. No pagues nunca porque alguien le dio una bendición. Ni siquiera me pague a mí por haber oído una palabra como esta. Si usted quiere dar una ofrenda, ahí hay un lugar que dice ofrendas. No podemos cobrar por una oración. Los verdaderos siervos de Dios saben que no deben de cobrar, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 10: lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. ¿No has entendido?, le dijo Pedro a Simón, que el don de Dios, que la bendición de Dios, que la unción de Dios no se compra con dinero. Le digo: tu dinero perezca contigo. Pero aquí viene lo otro con lo que termino. Le dijo: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ay, a Felipe se lo había dormido Simón. Se había dormido a todos los de Samaria. Decían: ese Simón, qué tremendo siervo de Dios que es. Pero cuando vino el Espíritu Santo nadie lo manipula. Cayó en todos menos en Simón. Y Simón quedó al descubierto que su corazón no era recto delante de Dios, que no tenía parte en ese cuerpo. O sea, ese Simón era un tumor en el cuerpo de Cristo. O sea, en la iglesia. Se pegó como un tumor, como un parásito, se metió dentro de la iglesia. Pero el Espíritu Santo le puso el bisturí y lo hizo cortado. ¡Aleluya! Y le dijo: Pedro, tú no tienes parte, no sos parte del cuerpo. Tú eres un tumor, tú eres un parásito, tú eres una bacteria. O sea, como no tienes parte, no sos parte de esto, ni de suerte te vas a ir colado aquí. Esa fue la cizaña en la iglesia de Samaria. El apóstata llamado Simón. Pero dijo Jesús: dejen que crezcan juntos la cizaña y el trigo, porque vendrá día cuando la cizaña la atarán en manojos y la lanzarán al horno de fuego. El arrebatamiento, hermano, es quien va a sacar a la luz a los que somos los verdaderos. Aquellos que hoy dicen: ese predicador que sale en la televisión, que sale ahí por todos lados, ese predicador llamado Selvin Díaz es un falso, es un anticristo, es un hijo del diablo. Así dicen. Pero esos apóstoles que él ataca, esos son grandes siervos de Dios. Bueno,
A mí no me preocupa todo lo que digan de mí. Solo que se esperen un poquitito y el que ha de venir vendrá. Y él sí se dará cuenta quiénes son los que tienen el corazón recto, los que tienen el Espíritu Santo. Él sí sabe quiénes son parte del cuerpo de Cristo. Y sabe el Señor quiénes son los parásitos y los tumores que se han mezclado en el cuerpo del Señor. Y en el arrebatamiento se irán los únicos que el Espíritu Santo de testimonio. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo 24 y Lucas 21, dice: en aquel día 2 estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. 2 estarán trabajando en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir esto? No significa que porque usted esté a la par de uno que esté, o sea, que usted dice: ah, no, yo por eso no me acerco al pastor Selvin, porque vaya, él está seguro que se va a ir. Y como dice que uno será tomado y otro será dejado, y si estoy a la par de él, al rato me voy a quedar por estar a la par de él, porque él está seguro que se va. Y entonces dice: mejor me voy a ir a buscar y voy a vivir a la par de un buen diablo, porque ahí yo por lo menos soy un poquito más santo que el diablo, para que entonces el Espíritu Santo me diga a mí: no, Señor, si está usted viviendo como diablo, se va a quedar. Y si está viviendo usted en santidad, aunque esté a la par del más ungido, se va junto con él. Lo que está diciendo entonces es que cuando el Señor venga y arrebate su iglesia, el que no esté recto se queda, el que ande torcido se queda, y el que ande recto se va.